Pues estoy aquí en medio por esa cuestión. Yo no sé, supongo que no tengo que presentar a ninguno de los dos han estado aquí en esta casa. Juan Antonio Martín Pallín, pues Antonio Martín Pallín presentó aquí un libro que se titulaba ¿Para qué servimos los jueces? Y don Mariano ha estado aquí en otras dos ocasiones anteriores, tres, hablando de los últimos asesinados por Franco en el año 75, porque fue abogado defensor de uno de los acusados más altos. No se oye, ahora sí. Tengo que hacer como Bisbal, comer el micrófono. Y después formó parte de la acusación de Yolanda González y recientemente presentó un libro al cual pues hicimos caso omiso, vinieron cuatro, yo tampoco vine. Y pues Antonio Martín Pallín, pues bueno, ya sabes, todo es conocido, estáis en vuestra casa, como siempre. Esto es la mesa rectangular, pero como si fuera una mesa camilla, y el turno de palabra y de lo que queréis hablar, pues vosotros elijáis y los que mandáis son vosotros. Yo voy a estar aquí simplemente por si alguien se les manda un poco, hacerle callar y que siga en el orden de la charla. Y ya pues podéis hablar como vosotros queráis. No sé quién quiere hablar primero. Parece que Mariano que hable yo. Muy bien. Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias a la cooperativa Rosa Luxemburgo por darme esta segunda oportunidad en unos momentos bastante turbulentos para la justicia, ¿no? Me habéis titulado La justicia en España. Yo que llevo en esta santa cofradía muchos años, bueno, ya lo dejé hace tiempo por razones imperativas de edad. Siempre que se habla de la justicia, pues tengo un libro de cabecera de hace más de un siglo de un señor que era, pues, era una de las eminencias del derecho, Hans Kelsen, que se puso a meditar sobre, y se titula ¿Qué es la justicia? Y la verdad que al final él no encontró el camino, y yo, en los 40 y tantos años que estuve entre el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo de Magistrado, pues he tratado de buscarla, pero no la he encontrado. Intento acercarme a ella lo más posible, y hay que ser, pues, en ese aspecto humildes, pensando que no siempre, es posible conseguir la justicia. Pero aparte de estas disquisiciones filosóficas, la justicia es una organización administrativa. Es más, en muchas constituciones españolas, yo creo que la primera vez que se habla del Poder Judicial es en la Constitución de la República del 31, porque siempre se hablaba de Administración de Justicia, como un organismo que podía ser, pues, el Instituto Nacional de Salud o el Ministerio de Educación y Ciencia. Pues había la Administración de Justicia, cuya sede pues está en la calle San Bernardo. Y entonces la justicia como institución pues tiene la función importante de hacer cumplir las leyes. Y bueno, según decían los romanos, esto de sum cuge tribuere, es dar a cada uno lo suyo, pero esto es más complicado en la práctica. En todo caso, con sus problemas, sus aciertos o desaciertos, lo que sí tengo claro, y mucho más en estos momentos, es que la justicia no puede ser un instrumento de la lucha política, porque si no pierde todos sus signos de identidad y se convierte en eso que es como no hacemos más que importar palabras anglosajonas, el famoso lawfare, que tiene un origen que no tiene nada que ver con el lawfare de ahora, sino que es un invento porque los americanos son, bueno, a pesar de Trump y compañía, pues hay gente que reflexiona, y el Departamento de Estado en un momento determinado se dio cuenta que, y además repercutía en las elecciones norteamericanas,
que el sistema de Truman del patio trasero y de los golpes de Estado militares pues no era rentable. No era rentable, económicamente además era caro, producía pues un descrédito total en la comunidad internacional. Pensemos, fue definitivo los 30.000 desaparecidos de Argentina, y a un coronel se le ocurrió la idea de decir, hombre, en vez de dar golpes de Estado militares, ¿por qué no los damos con los tribunales? Y efectivamente, así empezaron, y así pues fueron cayendo Evo Morales, Rafael Correa, Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, presidente de Paraguay. Irán otra vez por Lula y van a por Boric, van a por Petro en Colombia, pero ya no hay golpes militares, sino que hay golpes judiciales que son mucho más rentables y además alivian mucho el camino. Por eso en este momento, y yo creo que con esto ya he hecho una entrada, y Mariano a lo mejor complementa lo que estime pertinente, creo que estamos viviendo un momento álgido de perversión en todos los sentidos, porque no solamente es que se pervierta la ley y se manipulen los tribunales o se utilicen los tribunales, sino que producen un descrédito dentro de la sociedad. Y claro, una sociedad que no cree en sus tribunales, pues realmente tiene un problema, la sociedad en general y el sistema. Ayer mismo el Partido Socialista presentó una proposición de ley sobre el tema de la utilización de las querellas abusivas. Yo ya hace ya muchísimos años estudié el tema de la acción popular, que lo podemos tratar más adelante y con más detalle, pero la verdad que nunca pensé, por varias razones, claro, como soy muy antiguo, si eres viejo, pues yo desempeñé durante 10 años, más o menos, la labor de fiscal, celebrando 7 juicios diarios, con lo cual tengo uno de los récords Guinness de juicios orales de España, y nunca tuve a mi lado una acusación popular. En el franquismo, porque el que se atrevía a realizar una acción popular podía tener algún problema. Ya en la llamada transición, pues no sé por qué razones, y después ya pasé a la Secretaría Técnica del Supremo y al Tribunal Supremo, y ahí en la casación pues ya no hay acusación popular. Por tanto, es un fenómeno que hay que estudiar. Es una aportación interesante, pero tiene también sus riesgos, de los que hablaremos en su momento. Pienso que se va a costar tiempo reconstruir todo lo que se ha destruido en estos últimos años, pero hay que intentarlo, y para eso están pues los medios de comunicación, los colegios profesionales, las personas que nos dedicamos a escribir y a tratar de exponer los problemas reales que tiene la justicia en España. Yo creo que con esto te puedo dar ya entrada para que tú tomes la palabra. Juan Antonio, desde luego, has tenido plena razón en una cosa que has dicho al principio y que tiene su significado. Antes era la administración de justicia, ahora es que la justicia no se administra, pero es que más que no se administra, no se concede, no se otorga, no se practica. Ahora lo veremos, yo creo que lo voy a explicar un poco. Esta mañana, yo soy medio vecino vuestro, de la mayoría de vosotros, pero siempre paseo por ahí, por la Ruta de las Flores, con mi perro, muy de mañana, y pensaba que mi querida amiga Marieta, que la pobre, me ha dicho su marido, que está por aquí, que está enfermada y que no ha podido venir,
me había metido en un buen lío por hablar de la justicia, porque a mí se me calienta la boca, la verdad, con este tema de la justicia, porque estoy padeciendo muchas injusticias, no yo naturalmente, sino mis modestos clientes. Y yo creo que la justicia supone algo más que la aplicación de la ley, supone más que la aplicación de la ley. Me gustaría que os quedarais con este mensaje fuerte. La ley es más que la ley. La justicia es aplicar el derecho. ¿Y el derecho es que es diferente de la ley? Pues puede ser diferente porque el derecho contempla principios generales, contempla lo que es justo, contempla los valores sociales de la comunidad en ese momento. Eso es el derecho y por eso es mucho más que la ley. Nuestros jueces, la mayoría de nuestros jueces, no tienen ni idea de que esto es así. ¿Quién decide qué es lo justo? No solo los jueces, lo deciden también los legisladores. Voy a separar eso porque es una idea que he tenido esta mañana y que creo que es sugestiva, por lo menos. El legislador tiene la posibilidad de impartir justicia mediante normas. Y eso en sentido amplio, ya sea el Parlamento por vía de leyes, ya sea el propio Ejecutivo por vía de decretos. Se pueden establecer normas que establezcan lo que es justo. Y lo que es justo para cada caso concreto. Naturalmente no para caso concreto de unas personas u otras, pero sí para situaciones concretas. Y eso es lo que yo voy a reivindicar aquí ahora. El legislador puede decir lo que es justo y debe decir lo que es justo. Y así el juez tendrá que aplicar lo que dice el legislador que es justo. Ejemplos muy presentes y vividos por mí están con los vulnerables, los desahuciados, los vulnerables. Fijaros un ejemplo. El legislador, y me voy a meter con el timorato legislador progresista, y que me perdonen mis compañeros, de fatigas en otros ámbitos, en los vulnerables ha asumido una norma muy interesante, la suspensión de los lanzamientos a los deudores hipotecarios hasta el año 2028. Amigo, pero resulta que a los míos, entre comillas, a los que están desahuciados por los fondos buitre, no se les aplica esa norma, se les aplican pacatos plazos. Y primero hasta el 2023, hasta hace muy poco, hasta el 2024, y ahora otro nuevo Real Decreto Ley hasta el 2025. Y yo pregunto, ¿por qué si no son personas deudoras de nada, son personas a los que, merced a una infame operación de venta de la señora Botella de viviendas sociales, ¿por qué tiene que soportar esa inmediatez de los lanzamientos suyos que establece el legislador progresista? Nunca lo he querido entender. Y me he dirigido a ellos. Tengo a un amigo en el Ministerio de la Vivienda y no me dicen nada. Fijaros que es un tema fundamental, el derecho a la vivienda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Unión Europea ya ha dicho que la vivienda es un derecho fundamental. Un derecho fundamental y que en todo caso no debe haber ningún lanzamiento sin una alternativa habitacional. Y resulta que aquí se coge la primera parte, sí caben lanzamientos, pero no se solventa el tema de la alternativa habitacional. Y no ocurre, y lo tengo, y se me pone la carne de gallina, y me irrita, porque este día 30 pasado, 30 de diciembre, casi fin de año, dos familias tuvieron que ir a mi despacho a entregar las llaves de las viviendas, ante el temor de que fuera manu militari la policía a echarle de sus casas, con la bronca notal y con la bronca lógica y el tema obvio del impacto para los menores. Tengo una familia que no es la mía, una familia cliente que ella trabaja, es teleoperadora. Es teleoperadora y solo trabaja ella, su madre tiene una esquizofrenia y su abuela de 100 años vive allí en la casa. Y ella sustenta la casa. Y también el juzgado ha acordado
el desahucio y el lanzamiento. Y yo lo he puesto, y por eso digo, es que no hay justicia, compañeros, no hay justicia, en muchísimos casos. La voracidad especulativa de los fondos buitre es tremendo. El legislador progresista utiliza medidas paliativas. Bueno, ahora puede usted suspender hasta el 31 de diciembre de 2025. Pero todos los que yo tengo que me habían amparado y que tenían el plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, ahora muy bien. Ahora vuelta de nuevo a luchar contra el fondo buitre y que dice que se tienen que retomar las cosas, y tengo yo que volver a decir que siguen siendo vulnerables en todo caso. Yo creo que son atrocidades del Poder Judicial que estoy, iba a decir, harto de la situación. Fijaros, he traído, para no hablar de teoría, una resolución del Juzgado 57. No diré el nombre del maldito magistrado, pero es así. Dice: tengo dudas, hay sentencias contradictorias sobre esta materia, sobre un desahucio. Hay sentencias contradictorias de esta materia. Página 19 de su sentencia. No obstante, a la calle. Pero bueno, ¿cómo es posible? Pues Antonio, ¿cómo es posible que un juez pueda decir eso? Que habiendo sentencias contradictorias, vayan esa familia a la calle. Otro. Juzgado 4. Llevo unos 300 casos. Se aprecian serias dudas de derecho. Fallo, que estimo la demanda y declaro haber lugar el desahucio. Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pueda decir esto con desparpajo? Otro, y este va dedicado a las mujeres. Resulta, para poder desahuciar hay que preavisar con un tiempo de antelación. Hay que preavisar a los arrendatarios. Bien, pues entonces en este caso mi argumento, ya cogido por los pelos, pero muy jurídico, era: se ha mandado solo al marido y no a la mujer. Y me dice: bueno, la denegación de prórroga debe ser recepticia. Vale, muy bien, perfecto. Ahora, se entiende recibida y conocida por la esposa. Se entiende recibida y conocida por la esposa. ¿Cómo puede un juez decir eso? Es que es machismo en estado puro. En fin, yo me irrito, y tanto me irrito cuando el abogado de... Bueno, no me irrito, la verdad, me tiene cuidado. Cuando el abogado de Fondo Buitre dice: nos reservamos el ejercicio de las acciones de naturaleza penal contra el letrado. Otra vez. En el año 2020. En el año 2023. Otra vez. Reservamos expresamente el ejercicio de las acciones de naturaleza penal por el fraude procesal que tal. Contra mí también. Yo digo, muchas reservas esta, ¿no? Debe ser como los grandes bodegueros, que tienen una enorme reserva. Porque yo hasta ahora no tengo ninguna noticia de acciones penales por parte del Fondo Buitre. Yo creo que los humos se les habrán bajado de todas formas con la sentencia del Tribunal Supremo que ha mencionado antes el amigo Alfonso. ¿Y cuáles son las consecuencias a esa voracidad especulativa y a ese timurato legislador progresista que pongo y a las atrocidades judiciales? Pues que mi gente están en el corredor de la muerte, que les llamo yo. Están ya desahuciados y estoy alargando su lanzamiento. Y no me queda más remedio que llegar a un acuerdo con la mano en la nariz con estos fondos buitres. Y llego a esos acuerdos como este que os he contado de las dos familias que se han tenido que entregar las llaves el día 30, o bien les ofrecen un nuevo contrato, pero con una condición: que renuncien al retracto, porque ya están atemorizados con nuestros éxitos ganando, bueno, con esa sentencia reciente del Tribunal Supremo. Pero tengo que aceptarlo. Y les digo a mis clientes que ellos decidan. Y me preguntan a mí, ¿y yo qué voy a decirles? Y les ofrecen un nuevo contrato si renuncian al retracto. Tengo
un as en la manga, pero por si acaso hay aquí algún espía de un fondo, no la cuenta. ¿Y por qué? Es que falta de coraje protector en el legislador progresista y concede demasiado poder a los jueces. Ese es un tema que en este país lo tenéis, que lo vivimos todos. Todo se resuelve por los jueces, todo se resuelve por los jueces. Y es que tienen demasiado poder y podrían tener menos poder. ¿Por qué? Porque tendría, en muchos casos, yo no sé si el pasado judicial de Fray Antonio podrá estar de acuerdo conmigo, habría que mandatarles en su comportamiento, valga la palabreja. Es decir, el ejemplo de la ley de amnistía. Como en el tema de la ley de amnistía, con la que yo estoy relativamente en desacuerdo, pero bueno, eso no es el caso que ahora quiero plantear. Como en el tema de la ley de amnistía era previsible muchos jueces, la reacción negativa de muchos jueces, el legislador ha dedicado más páginas a la exposición de por qué se dicta la ley que a la propia contenido de la ley. ¿Por qué? Porque intenta perfilar el tema de lo que es la amnistía y de los delitos a los que se aplica la amnistía y cómo se les aplica el delito. Pues eso es lo que yo creo que estoy planteando. Es decir, muchos de vosotros habréis oído hablar de Montesquieu, que era en la época de la Revolución Francesa, pero que hizo famosa la frase: el juez debe ser la boca de la ley. Eso todo el mundo ha dicho: ah, pues qué mal, eso ya no sirve para nada, y eso es trasnochado. Pues no está tan trasnochado, porque el poder real es el poder ciudadano, que es el poder de los parlamentos, y no el poder de los jueces. Ese debería ser el poder sobre todo. Fíjense que hay un magistrado del Tribunal Supremo, Jackson, decía, lo que decimos nosotros no es que sea lo más justo, sino es que es la última palabra. Y es cierto, es cierto. Y es que falta coraje en el legislador progresista y les concede demasiado poder. Y vamos ahora ya me he metido con el legislador progresista, vamos ahora al turno de los jueces. El Lawford, decía José Antonio. El Lawford tiene dos matices. Uno, que alguien intente instrumentalizar la justicia, y otro, que el juez se deje instrumentalizar. Es decir, son dos momentos temporales diferentes, que en el primer caso podrá ocurrir o no, pero en el segundo caso es el que yo creo que estamos viendo bastante en nuestro país últimamente, ¿no? Es decir, jueces que se dejan o desean tener un activismo político judicial, llamémoslo así. Porque ¿quiénes son los jueces? Los jueces son seres humanos como nosotros, con sus prejuicios y preconcepciones. Todos los tenemos. Pero el problema es que ellos tienen poder y nosotros no. Ellos tienen en su black hole, que dicen los ingleses, en su agujero negro de la conciencia, tienen una predisposición a algo. Lo estamos viendo en el juez Peinado, lo estamos viendo en el magistrado Hurtado. Por cierto, el magistrado Hurtado, os voy a contar una anécdota también. El magistrado Hurtado, que es el que... juntos y yo, en la Gürtel. Exacto, mira cómo se acuerda. El magistrado Hurtado era, en el caso Gürtel, yo era acusador, y yo pedí la declaración de Rajoy, como muchos de vosotros, nuestro querido vecino. Y entonces él se opuso. La mayoría del tribunal dijo que vale, que sí, que procedía la declaración de Rajoy. Entonces, siguiendo la etapa, bueno, pues que sea por videoconferencia. Yo me opuse, vale. Y el magistrado Hurtado, que era el presidente de la sala del Operal de la Audiencia Nacional, se me enfrentó también y se opuso, pero la mayoría del tribunal dijo, no es por videoconferencia. Entonces, ya en sus últimas, el magistrado Hurtado dijo, bueno, pues que sea en Moncloa, pues ya que es el presidente del gobierno. Yo me opuse también, que vaya a la sede judicial a declarar.
la mayoría del tribunal lo ha sido claro. Este es el retrato del magistrado Hurtado, que luego, sin duda, por los méritos cosechados, ahora es magistrado del Supremo y ahora es el instructor del caso del fiscal general. Aprovecho lo de Rajoy porque hay un detalle que te has olvidado, que para mí fue muy importante. Es que después de la lucha, y me consta Mariano constantemente diciendo ya consigue que venga, pero en el juicio, que vamos, que duró 1 año y 3 meses, me parece, más o menos, todos los testigos tienen su silla, ahí delante se ve en la televisión, todo el mundo está ya acostumbrado, pero no te acuerdas que a Rajoy le pusieron un sitial a la altura del tribunal. Eso fue una... O sea, es el único testigo en mis 6.000 o más de 6.000 juicios que he tenido que está a la altura del tribunal, en una especie de tarima que le pusieron. Y eso fue una concesión que tuvieron que hacerle a Hurtado para que no siguiese. Y eso, es que hay que deciros que muchos vemos películas americanas y que está el juez ahí en lo alto y los abogados, señoría y tal. Nosotros los abogados en España estamos al mismo nivel que el juez. Solo estamos al mismo nivel que el juez. Los abogados de la acusación, el fiscal, los abogados de la defensa, el secretario judicial y el tribunal. Ah, no. El señor Hurtado decidió que el presidente del gobierno tenía que estar también a su nivel. Agradecimientos que se han traducido en esta situación, en esta draconiana y absurda persecución del fiscal general del Estado. Bien. Si te parece, Mariano, como yo es que pensé que íbamos a hacer un plan de diálogo y por eso acorté mucho mi intervención, pero me has dado pie cuando has empezado a hablar de los jueces, con toda razón, para una reflexión que no se hace y que está en la Constitución. El Poder Judicial, todo el mundo sabe que no emana de la voluntad popular, sino simplemente de ser licenciado en Derecho, en su tiempo ser varón, y no se podía entrar las mujeres en la carrera judicial ni fiscal, y ser seglar. Es que es otra de las cosas que los curas no pueden ser jueces. Y entonces, bueno, pues se entra, pero la Constitución dice jueces independientes, inamovibles y sujetos al imperio de la ley. Pero añade algo que es lo único que legitima al juez y le da una cierta cobertura constitucional, que es la obligación de motivar sus resoluciones. Tú has leído ahí alguna resolución que ya no es que sea ni buena ni mala, incluso descarnada, sino que carece absolutamente de motivación. Simplemente dice, bueno, pues hay 2 versiones, pero dice, no, mire usted inclínese por aquello que protege más un derecho humano fundamental, como es la vivienda, que es un derecho humano fundamental. Es más, su constitucionalidad, curiosamente, la consiguió en Francia Sarkozy, que no es un personaje sospechoso de izquierdismo, ¿no? Pues hizo una ley para cumplir con el mandato del derecho a la vivienda digna, que está en los pactos internacionales. Y bueno, no sé, desconozco cómo está funcionando en la práctica, pero esa ley lo que impide absolutamente no es que se quede en letra muerta eso de que la alternativa habitacional de la que hablaba, no, es que si no, no se puede en absoluto acceder, ¿no? Y esa es una cuestión que es importante. Y claro, los jueces no motivan porque no saben motivar. ¿Y por qué no saben motivar? Porque entran en una carrera en la que se han embotellado pues unos cuantos temas que tienen que contestar de memoria, además con una condición, que es que tú puedes saber mucho del tema, pero yo siempre lo comparo con una frase de La venganza de Don Mendo al hablar de las 7:30. Dice, más hay de ti si te pasas es peor. Es decir, tienes 5 temas, puedes tener 3 temas brillantísimos. Si te parece, acabo yo lo mío y lo... Bueno, pero yo también, pero sí, después de... No, digo porque
Me parece valiosísimo lo de la motivación de las resoluciones judiciales. Es un tema fundamental. Sí, pero que yo creo que luego podemos abrir un debate sobre eso. No, pues nada. Vale. Bien. Pues sigo con una impúdica equidistancia en los juicios. Me explico. No es lo mismo que se enjuicie un poderoso fondo multinacional como es Blackstone, fondo buitre por excelencia, a un modesto o una modesta persona o familia con unas carreras familiares, con niños menores o con una abuela como esa mujer de 100 años. No es lo mismo. Un juez no puede operar con esa impúdica equidistancia porque nuestra Constitución dice naturalmente en el 14 que todos somos iguales ante la ley, pero está admitido y es obvio que ante situaciones desiguales hay que tratar desigualmente las cosas. Bueno, eso es un tema absolutamente desconocido. Otro tema desconocido para ellos es cuando yo hago un resumen final sobre la función social de la propiedad, y además no es una invención mía, lo dice la propia Constitución, como tú sabes, y dicen que esos no son temas suyos y que no son temas de tratar en un escrito forense. Ejemplos más sobre la situación. En marzo de 2024 hubo una sentencia del Tribunal Supremo que revocó una decisión de la Audiencia Nacional que había condenado a los de manos limpias. Bien, les había condenado por coacciones, porque, algunos lo recordaréis, los que hablaban se dirigían al banco tal o a tal medio y decían: como no me dé usted dinero, le vamos a poner a parir, le vamos a denunciar, vamos a presentar una demanda. Bien, la sentencia de la Audiencia Nacional era intachable. Bueno, pues qué casualidad, el Tribunal Supremo revocó esa sentencia en marzo de 2024. ¿Y por qué la revocó? Pues os voy a decir una maldad, porque quería tener el Tribunal Supremo el agradecimiento de Manos Libres para que Manos Libres tuviera las manos libres para futuras actuaciones, porque en pocos meses empezó de nuevo con sus denuncias sobre la base de recortes de periódicos. Esa fue la causa inmediata de una sentencia absurda del Tribunal Supremo. Y perdonadme porque a veces me río más. Otro caso, la alcaldesa de Jerez. La alcaldesa de Jerez había cometido una prevaricación administrativa brutal, en un tema complejo y tal, pero bueno, brutal. Era del PP, naturalmente. Digo naturalmente por la decisión que se tomó. El Supremo dijo: bueno, la culpa es de los escalones inferiores, que es que no, ella tiene mucho trabajo, la culpa es de los escalones inferiores. Llega el caso del ERE y dice: los titulares tenían que haber conocido. Fijaros qué cambios de opinión en tan poco tiempo. Bien, en el caso penal que yo he llevado contra los fondos buitre y contra la MVS, se sobreseyó 3 veces el caso, porque el juez dijo que en conciencia debía archivarlo. Conseguí que se reabriera, conseguí que hubiera un auto de apertura a juicio oral tremendo. Acabado la absolución. ¿Por quién? Por una juez sustituta puesta ad hoc, casualmente, para este caso, que fue la ponente en este caso y que además era, en su vida privada, era consejera de una empresa que se dedicaba al alquiler de viviendas. Un escándalo. Elena Perales Guilló, acordaros de este nombre, Elena Perales Guilló, porque lo cito en el libro que he escrito, porque si acaso quiere decirme algo o se reserva alguna acción de estas que me tienen reservados por ahí los señores del despacho Garrigues. Y voy a meterme con otro que a lo mejor era amigo tuyo o es amigo tuyo, Marín Castán. Bueno, es alumno mío. Alumno. ¿Alumno? Pues mal alumno, desde luego. Porque... No, le di matrícula de honor de vivir. Os voy a contar otro caso curioso. Marín Castán era magistrado del Tribunal Supremo y felizmente jubilado hace un mes. Digo felizmente jubilado
porque yo pedí unas medidas cautelares en favor de la gente, de que simplemente pedía que no se vendieran las viviendas de las acciones de retracto, simplemente. Y entonces me rechazó las medidas cautelares diciendo, menos mal que estáis sentados, no, porque es que eso, el anotar eso en el registro, podría afectar al desarrollo de su objeto social. Asombroso. Es decir, que por los 40 o así acciones de retracto que yo llevaba, ahí va a afectar al objeto social de un fondo especulativo mundial que tiene billones de dólares y que en España tiene miles de viviendas. ¿Por qué dijo eso el magistrado? Y era el ponente de la sentencia que iba a tratar. Yo ya no me santiguo, pero me hubiera santiguado muchas veces de lo que iba a resolver. Pero los dioses de la fortuna hicieron que en el ínterin se jubilase. Y que entonces haya habido un magistrado honesto que no ha hecho caso de aquella medida que había tomado rechazando las medidas cautelares y ha levantado un revuelo total en el mundo judicial, como ya conocéis muchos, diciendo que sí hay derecho al retracto a las personas que en aquel tal. Bien. Hay otra persona que, por cierto, Diego, para que no sigáis con la idea de que me meto con todos los jueces, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la magistrada Perelló, dictó una sentencia preciosa, y digo preciosa porque su lectura es encomiable, en favor de los inquilinos del IBIMA en este caso, que decía que les afectaba que la venta de sus viviendas porque era muy diferente tener de casero un fondo, una empresa pública o un fondo especulativo. Y eso hoy veremos a ver qué fruto da nuestra querida magistrada Perelló. Bien, en la introducción que yo recibí de la convocatoria venía ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Y efectivamente, hay alguien en algún caso que se ha planteado la sorpresa de que no se aplique a la hora de juzgar. Y la verdad es que se olvida quien sostiene eso y por tanto la pretendida aplicación de la inteligencia artificial en el caso del enjuiciamiento del factor humano. Que ya lo he expuesto, es decir, las normas son de open structure, que dijo un jurista inglés, de textura abierta, y si tienen textura abierta, pues se puede decir una cosa o la otra. Se puede decir una cosa o la otra, así como digo, y se puede sostener una cosa o la otra. Lo malo es que en el caso que a mí me está quitando la vida, dicen la otra en vez de la una, ¿no? Porque la verdad es que muy pocos atienden a la justicia social, que en definitiva es lo que se echa en falta en nuestro país. Soluciones. Por una parte, leyes omnicomprensivas y totales y delimitadoras de la labor de los jueces. Otro ejemplo. Los decretos estos que prorrogan la suspensión de los lanzamientos, así que queda muy bien, están suspendidos los lanzamientos. Dicen, tendrá la vulnerabilidad, tendrá que reunir estos requisitos y el juez decidirá si. No, legislador progresista, no. Usted tiene que mandatarle que en tal caso no proceda el lanzamiento. No se atreven, no se atreven. Se atreverán en otras cosas, pero no se atreven. Por eso los jueces siempre tienen un amplio campo de maniobra y yo pues, me encuentro con la lotería judicial que llamo muchas veces, es decir, que vecinos, a uno le ha tocado un juez medianamente aceptable y comprensivo de la situación y al otro un malnacido. Y entonces resulta, pero si es que a mi vecino a mí le ha ocurrido esto. Pues sí, mire usted, pero es que a usted le ha tocado otro juez. Así es de sesgada la justicia, porque eso depende de la mentalidad y es que tiene mucho poder y el que tiene poder, amigos, tiene siempre tendencia a abusar de él
Eso no lo digo yo, lo han dicho, no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo con muchísima razón. Eso es así y eso es así. Y insisto, y voy afinando. El derecho es algo más que la ley, y a eso son más ajenos a la mayoría de los jueces. Cuando yo hablo de la instrucción social de la propiedad o de los contratos de adhesión, para ellos es como si les hablara en chino, José Antonio, les hablara en chino, contrato de adhesión, con un contrato en el que pone aquí Fidel, el fondo buitre, y entonces se supone que es un contrato convenido entre ambas partes, pero si es un contrato de adhesión, al inquilino no le ha quedado otra oportunidad que hacer o decir lo que le han impuesto. Sentencia de una magistrada. En los términos del contrato son muy claros de que el plazo era por 3 años. Eso ya lo sé, eso ya lo sabía, pero yo lo que planteo es la Directiva 93.13 de la Unión Europea. Dice que las cláusulas nulas por abusivas, las cláusulas abusivas son nulas, y ese era un caso, pero ni un solo caso de los 300 casos que llevo me han rebatido la Directiva Europea sobre las cláusulas abusivas de los contratos. Y termino. Se está hablando de que hay la juristocracia, y yo voy a inventarme un nombre. Más que la juristocracia, que puede parecer que se refiere a todos los juristas, yo voy a hablar de la judicocracia, porque el poder aquí es el de los jueces. Yo creo que lo tenemos todo bien claro. Y entonces lo que hay que hacer es limitarles al máximo los resquicios para su arbitrio. Acabo y me voy porque tenemos... Ahí está el procurador de mis desahuciados, Roberto Granizo, que siempre le tengo mucho cariño porque nos entendemos muy bien. Roberto el lunes nos vence un recurso de casación contra una sentencia que rechaza un retracto. Fijaros esta sentencia. La sentencia es que juegan con nosotros. Yo consigo la sentencia del Supremo el 28 de noviembre del pasado. Bien, inmediatamente la mando a la audiencia provincial, a esa sección, para decir, oiga, que el Supremo ha dicho esto ya sobre esta operación de venta. Y entonces dictan una sentencia que me notifican mucho después, pero la antedatan. Se supone que no conocían esa sentencia. Ese va a ser mi recurso de casación, Roberto, que tengo que explicar al Supremo ahora, decir, mire usted, esta sentencia que ha dictado está manipulada la fecha. Está manipulada la fecha de su emisión, porque se notifica el 5 de diciembre, cuando ya estaba publicada y conocida la sentencia. En definitiva, yo creo que sin justicia social no hay nada que hacer. Y mi lucha por la justicia contra las injusticias va a seguir y seguirá mientras tenga fuerza, aunque quién sabe, es muy posible que pronto o tarde me falte. Muchas gracias a todos. Yo, para completar, porque quería fraccionar mi intervención y partiendo de una mención que ha hecho Mariano a la famosa sentencia de la extorsión de manos limpias, era un hecho conocido, todos lo sabíamos, de que se dedicaban, pues como tú has dicho, a poner querellas para crear un desprestigio profesional. No les pasó nada y hasta que tuvieron la desgracia de que, claro, en su osadía y pensando que eran intocables, y que lo son, lo han sido al final, pues en el caso Nos, la única acusación contra la infanta Cristina era de manos limpias. Y como la infanta Cristina trabajaba en CaixaBank, pues se le ocurrió la idea de extorsionar a CaixaBank, pidiéndole 2 millones de euros. Y por retirar
porque entonces no habría acusación, ¿no? Nadie acusaba a la infanta Cristina. Pero vamos, CaixaBank no cedió, lo denunció y de ahí parte la persecución que terminó con la ejemplar sentencia de la Audiencia Nacional y con una sentencia verdaderamente extravagante del Tribunal Supremo en la que dice que hay extorsión, pero una extorsión leve, mano en tropo, es decir, una extorsioncita. O sea, mire usted, estos tíos no son un trigo limpio, han extorsionado, pero la verdad que no es para tanto. No es como éticamente reprobable, pero no penalmente. Exactamente. Entonces estos salieron con las manos limpias y yo creo que además a partir de ahí empieza todo lo que ahora voy a abordar, que es lo que verdaderamente nos preocupa, que es la utilización de la acción popular para instrumentalizarla políticamente. Decías tú antes, hablabas de la lotería. Hay Jorge Luis Borges, que hay mucha gente que no sabe, que era licenciado en Derecho, pues tiene un libro que se llama La Lotería de Babilonia, en la que dice una frase muy curiosa: bienaventurados los que no sufren persecución por la justicia, porque a ellos les ha tocado la lotería. Creo que es una frase muy gráfica y descriptiva de eso que tú has contado, que unas veces sale para un lado, otras veces sale para otro, otras veces se queda en el bombo. Pero estamos asistiendo a una situación muy grave por su generalización y porque apunta, primero empezó apuntando, y en esto hay que ser sinceros, contra Podemos y contra Ada Colau. O sea, la catarata de querellas contra Podemos, pues ahí estaban algunas tan inverosímiles como la de la niñera que cuidaba a los niños. Vamos, eso ya es de escándalo, ¿no? Pero no se dijo nada, se fue pasando. Ada Colau, por ejemplo, tuvo 14 querellas, 4 de ellas del Servicio de Aguas de Barcelona, en un debate que en cualquier sociedad democrática pues se queda en el plano político o en el plano administrativo, que era si se municipalizaban otra vez como era antes o seguía la concesión de las aguas privadas. Y precisamente porque querían municipalizar, pues le pusieron 4 querellas. Y no solamente eso, sino que consta que los manos limpias catalanas, que no sé cómo se dirá en catalán, pues eran financiados para poner querellas pues por algo tan lógico y vanguardista como las Sillets, que eran espacios que empezaron en Berlín y que están en todas las ciudades. Pero ahora, claro, pues ha llegado, ya no es por... yo me gustaría olvidarme de los nombres, pues ha llegado a tocar ya, primero, a presidentes de parlamentos, porque mucha gente se olvida del caso Atutxa. Y el caso Atutxa es emblemático, porque también estaba manos limpias y no acusaba la Fiscalía. La Fiscalía pedía la confirmación de la absolución que había acordado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El señor Marchena, que había utilizado la ley en el sentido literal de la palabra, en el caso Botín, y como la ley dice que si no hay acusación del Ministerio Fiscal ni de parte perjudicada hay que archivar, pues en el caso Botín archivó. Viene el caso Atutxa y dice todo lo contrario. ¿Cómo lo razona? Porque hay que reconocer que lo motiva diciendo, no, es que el caso Atutxa afecta al interés público general. Hombre, yo le preguntaría, si metieran en la cárcel a Elon Musk, ¿afectaría el interés general de los Estados Unidos? Yo creo que sí. Pero, bueno, pues se sacó ese artificio de la manga y entonces ahora, aunque no acuse el fiscal, pues ni haya perjudicados, la acusación popular puede seguir adelante y Atutxa fue condenado, lo cual es una aberración constitucional, porque le aplicaron el artículo 410,
que está previsto para los funcionarios que no obedecen las órdenes de sus superiores, o los ciudadanos que no obedecen las órdenes de sus superiores. Pero oiga, un presidente de un parlamento no es un funcionario, estudiéselo usted con detenimiento, que un poco de cultura constitucional no le vendría mal a los jueces. Esos temas hasta hace poco no se daban, ¿no? Y fue condenado. Después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la sentencia, pero por razones formales. También la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell. Y mire usted, lo primero que tiene que saber un juez de un país democrático y de un país de la Unión Europea es que los representantes de la soberanía popular, como son los presidentes de los parlamentos y los componentes de las asambleas parlamentarias de las autonomías o del Congreso de los Diputados y del Senado, es que no pueden cometer delitos de desobediencia. Hombre, si atropellan a alguien o van conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o algo por el estilo, pues sí, hombre, alguna responsabilidad podrán tener, pero en este aspecto no puede de ninguna manera, salvo que ignoren los principios más esenciales de un sistema constitucional democrático de derecho. Pero todo vale, y claro, pues se fueron animando, y ahora pues tenemos 3 casos emblemáticos, porque todos ellos apuntan hacia la presidencia del gobierno. O sea, se llame Pedro Sánchez o se llame Juanito Pérez, es igual. El problema es desalojar al presidente, que en estos momentos está legitimado por el Parlamento, y para ello pues se valen de cualquier artimaña. Porque que nadie sea ingenuo, los 3 casos emblemáticos, el del hermano del presidente es para quitarle hasta el carnet de conducir a la jueza, porque no se puede cometer mayor disparate que en un concurso público de adjudicación, vamos, si fuera el abogado, dice, mire usted, aquí tiene 30.000 sentencias de lo contencioso administrativo, porque claro, que se siente postergado, como es lógico, tiene el derecho, pero no es un delito. Y además todavía en aquel momento no era presidente del gobierno. Pero acercándonos a los 3 que nos ocupan, el de Begoña, el del fiscal general, creo que apuntan directamente al presidente del gobierno. Yo lo llevo diciendo últimamente, no me gusta ser profeta, además no acierto, no juego el guión y nunca acierto, pero esto va a terminar con el caso del juez Peinado, con la elevación al Tribunal Supremo de una exposición razonada pidiendo el enjuiciamiento del presidente del gobierno por cómplice o cooperador necesario. Esto es lo que pronostico. Vamos a ver cómo termina. Espero que el presidente del gobierno, que la Sala Segunda rechace semejante monstruosidad, ¿no? Porque claro, lo del señor Peinado es también para retirarle pues hasta el carnet de conducir. Además lo conozco porque he tenido ahora, porque después cuando me retiré soy abogado, como viste en la UTE, aquí estaba, y he tenido un par de casos con él, y es un personaje que suple su ignorancia con una cierta salida de tono y autoritarismo que es muy frecuente en jueces y juezas, que cuanto más ignorantes son, más desarrollan el autoritarismo, ¿no? Y lo suple. En este caso, bueno, yo también una de las cosas que digo, recibo en la televisión y enlaza un poco con lo que es el gran tema de Mariano. Mire usted, cuando nos vamos a discutir, yo no voy a entrar ni en el tráfico de influencias ni nada de nada. Esta señora, antes de todo esto, se dedicaba a la enseñanza universitaria, no a vender pisos a fondos buitres, de coste. La esposa del presidente Aznar se dedicaba a vender fondos
casas, vivienda social a fondos buitres, que por cierto, el Tribunal de Cuentas le exigió responsabilidades en la sala de inspección, pero la sala de enjuiciamiento la echó abajo, creo que era una multa de 30 millones de euros, no ni uno ni dos, son multas personales con responsabilidad subsidiaria de la administración, del ayuntamiento, es decir, de todos nosotros, que hubiéramos tenido que pagarlo si se hubiera confirmado, pero para ahí estaba la señora Margarita Mariscal de Gante para echar un capote y anular la resolución del Tribunal de Cuentas. Pero vamos, en el caso de Begoña, es que es algo que, bueno, pues nadie comenta. Nadie sabe, dice, es que está con título de catedrático de una cátedra. Dice, no, pero leas usted los estatutos de la comunidad autónoma, perdón, de la Universidad Complutense. El artículo 16, me lo he tenido que leer no sé cuántas veces. Es un invento que introdujo Gustavo Villapalos, importado de los Estados Unidos, que se llaman cátedras de mecenado. En Estados Unidos, pues las grandes empresas contratan con las grandes universidades para, de alguna manera, pues, bueno, fomentar incluso su creatividad y su propaganda, y financian cátedras, en este caso creo que son Reale y CaixaBank, o sea, dos entidades muy fuertes y muy sólidas. Y el artículo 16, que para dirigir la cátedra no hace falta tener ni siquiera título universitario, puede ser un funcionario del decanato, se le puede nombrar director de las cátedras de mecenado. Y esto no lo ha utilizado, no lo sabe o no lo quiere utilizar el señor Peinado. Con eso se hubiera acabado ya en una semana este caso, pero sigue adelante con la impunidad absoluta de la falta de responsabilidad que la tiene, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece responsabilidad disciplinaria. Esa responsabilidad disciplinaria yo creo que se ha debido aplicar las leyes del 85, pues no sé si 3 veces, y esto siempre me recuerda cuando yo aprobé las oposiciones, o todos los de mi época, cuando yo era fiscal, íbamos a la fiscalía y los jefes muy paternalmente me decían, dice, mira hijo, dice, en esta carrera es difícil entrar, pero es mucho más difícil que te echen. Y efectivamente tiene toda la razón. Aquello me lo dijo en el año 65 mi jefe en Santa Cruz de Tenerife, y todo esto se ha cumplido. En el caso del fiscal general del Estado, ya desborda todas las posibilidades de encaje en una, digamos, legitimidad democrática, y se trata de una ruptura del sistema institucional. Ya no entro en el tema del secreto o no secreto, porque resulta que es un secreto a voces. Hay una obra de Calderón de la Barca que se llama Secreto a voces, porque ese señor, el Pigmalión del habitante de la Puerta del Sol, en la que, por cierto, parece que no sabe que está gobernando desde un centro de tortura como la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, parece que no se ha enterado todavía de eso y no quiere poner una placa, y él mismo desveló algo que yo cuestiono de que sea secreto. Mire usted, es más, hay una circular de la Fiscalía sobre las conformidades. En el caso de los delitos contra la hacienda pública hay pues un 90% de casos judicializados en los que, como es lógico, se solicita la conformidad, porque es que hay muy poco margen para contestar. Lo hay, y solamente uno tuvo éxito, un tal Xavi Alonso. Se fue a lo contencioso administrativo y ganó. Todos los demás no tienen nada que hacer porque ya, claro, han ido durante 6 meses a la inspección con su asesor fiscal y con su abogado, y llega un momento que dice, mira hijo, nos han pillado, ¿qué quieres que te digamos?
350.000 euros y falsedad en documento. Y si alguno tiene dudas sobre que no es un secreto, pues no tiene más que leer la prensa y las revistas del corazón. Shakira, Messi, Piqué, dice el estatuto del Ministerio Fiscal, y que para entrar en instituciones de relevancia constitucional, las Cortes, el Senado, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, la Fiscalía, se necesita la previa solicitud de autorización para entrar. Y no solamente no se hace eso, sino que el señor Hurtado, en el auto, dice que se entre en el despacho de Álvaro García Ortiz. Dice, hombre, este señor creo que es el fiscal general del Estado, pero usted lo omite. No pone que se entre en el despacho del fiscal general del Estado. Dice en el despacho de Álvaro García Ortiz. Y allí se vuelcan todos los ordenadores que contienen información de las 50 y tantas, porque hay más que capitales de provincia ahora, fiscalías de España, información del CNI, información sobre asuntos que pueden afectar a la seguridad del Estado. Y eso que impunemente, sabiendo que hay una falta grave disciplinaria, que es hacer una resolución que vulnere el interés general, lo hace impunemente y no le ha pasado absolutamente nada. Ahora a ver cómo construye, después de el éxito que ha tenido el señor Miguel Ángel Rodríguez, dice, hombre, yo no sabía nada, pero como peino canas, pues intuí que debía ser una orden del fiscal general del Estado. Eso lo ha dicho este señor, impunemente, ¿no? Y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Este señor vuelve y además, lo que yo llamo la tamborrada mediática, pues le aplaude El Mundo, La Razón, el ABC y todas las secuelas de los digitales. Por cierto, que no sé lo que hace la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, porque debía haberse leído la ley y la circular, en el sentido de que conocer una conformidad no perjudica el derecho de defensa, porque todo el mundo que sepa la legislación vigente sabe que la conformidad se puede levantar en cualquier momento. Cuando hay conformidad la tiene que acordar un tribunal o un juez. El procedimiento es muy sencillo, las partes están de acuerdo, se convoca tal día a tal hora, no se convoca ni a los testigos, ni a los peritos, ni a nadie, porque sabe que va a haber conformidad. Pero si en ese momento, y ya ha pasado, no es nada que le estoy inventando, seguramente porque hay que algún abogado le ha dicho, hombre, ¿por qué te has conformado? Y no sé cuánto. Y hay gente que en ese momento dice, no, pues ya me desdigo de mi conformidad, y dice la ley, se suspende el juicio y se convoca ya con testigos y peritos. ¿Dónde está la lesión del derecho de defensa? Yo no lo entiendo, quizá a lo mejor dada edad y circunstancias, pero lo que se ha producido es gravísimo, que es entrar en una institución de relevancia constitucional de manera absolutamente desproporcionada. Eso lo han reconocido incluso hasta El Mundo en una editorial. O sea que estamos en una situación, yo creo que muy grave, porque además el juez, que como decía Mariano, no vive en una campana neumática y sabe que desde hace 6 o 7 meses o casi un año, ya ha perdido la cuenta, los miércoles que hay sesión de control al gobierno no se habla ni de economía, ni se habla de la señora Begoña, del hermano y de la posible participación del presidente del gobierno. Luego un juez responsable, muy ideológicamente, que lo tiene todo el derecho, a mí no me preocupa que un juez tenga ideología, me preocupa que no tenga ideología, porque como
decía Lenin, solamente las lagartijas no tienen ideología. Todos los demás tenemos ideología, lo que pasa es que no hay que verterla sobre las sentencias, ¿no? Y en esta situación nos encontramos con un grave peligro de que se produzca, yo espero que no, que el Tribunal Supremo sea en cierto modo razonable. Y ya, pues para terminar, después yo creo que le damos paso a las preguntas de la gente. Sí, y bueno, pues estamos esperando unos cuantos que hemos puesto una querella contra el rey honorífico, que yo ya tiro la toalla, todo el mundo le llama emérito. Coño, pero el decreto dice honorífico, ¿yo qué quiere que le diga? No sé, el decreto dice que es rey honorífico, pero vamos a dejarlo en emérito, no pasa absolutamente nada, y a ver cómo reacciona por un tema más relativo con la hacienda pública, no tiene más complejidad que eso. Va a ser muy importante la resolución, porque afecta a aspectos no solamente de la corona y de la jefatura del Estado, sino a aspectos importantes del Estado de Derecho. O sea, que un jefe de Estado, yo fijaros que casi a mí lo de la Bárbara Rey me parece, pues ahora con muy buen criterio, creo que así Izquierda Unida ha dicho, o sea, está muy bien, lo de la Bárbara Rey, pero ¿quién paga ahora? Porque, claro, es que lo hemos pagado todos nosotros, y a mí me parece que yo hubiera caído también en la tentación de Bárbara Rey, seguramente, pero me costaría un dinero a mí, pero no al patrimonio nacional. Y además, en el colmo de la desvergüenza de ese señor que está en Abu Dhabi, es un hecho que lo dice la Fiscalía, no lo decimos los querellantes. Nosotros nos hemos apoyado en lo que dice la Fiscalía. Recibe 100 millones de dólares por las obras del AVE a la Meca. Se los mandan a la banca Mirabeau, donde está una fundación, que lo dice también la Fiscalía, Lucum, que el único beneficiario es primero era el rey y su familia, pero fue cuando el actual rey renunció a la herencia y todas estas cosas, y dice que ahora el único titular de todos los bienes es el rey. Pero la banca suiza, a pesar de lo que muchos piensan, tiene también sus reglas, y la Fiscalía del Cantón de Ginebra dijo, oye, ¿de dónde sale ese dinero? Entonces pusieron en marcha, claro, la banca Mirabeau, como sabía que procedía de la Arabia Saudita, pues se dirige, sigo recitando la Fiscalía, no estoy inventando nada, se dirige a el Ministerio de Finanzas de la Arabia Saudita. Y la contestación es la siguiente. Se trata de un regalo de la monarquía saudí a los reyes extranjeros como tradición de no sé qué y tal. La banca Mirabeau se da por contenta, porque dice, bueno, ya por lo menos ante la Fiscalía de Ginebra ya tengo una... Pero ¿qué pasa? Que si es un regalo al rey, es patrimonio del Estado. Porque la ley de patrimonio del Estado lo dice muy claramente. Pero nadie le ha pedido responsabilidades y no pasa absolutamente nada. Luego la situación, creo que, bueno, no es muy halagüeña, y yo me niego a ser pesimista, solo faltaba ya que uno a estos años cayese en la desesperanza, pero hay que estar atentos porque pueden pasar en este año 25, aparte de eso de la muerte de Franco, que no sé a quién se lo ha inventado, porque es que yo sostengo en un artículo que Francisco Franco Bahamonde murió el 20 de noviembre, pero Franco no. Franco y el franquismo no murieron. Ahora Francisco Franco Bahamonde, que por cierto, todos los gallegos lo sabemos, que Bahamonde es sin H intercalada, pero como es una aldea de Lugo, pues le pareció que era un poco desprestigioso para él ser Bahamonde sin H, y le metió la H, porque eso lo sabemos los gallegos. Y
ante esto, pues, y después todo lo que está pasando por el mundo y por Europa, pues hay que estar atento porque vienen tiempos tormentosos. Así que para mí ha sido un placer estar aquí, hablar de esto, y ahora pues yo creo que es el turno de los asistentes. Turno de palabra y ya te apuntado. Todavía no te apuntado, pues ya te Alfonso, aquí hay 3 turnos de palabra, ¿eh? En la otra alcoba. Sí, en la otra alcoba. ¿Qué pasan los nombres? Nombres, por favor. 1, 2 y 3, los intercalamos, ¿eh? Por mientras. Oye, yo leí una cosa de la señora Monasterio, que creo que la acusaron de falsificar los planos, que no era arquitecto y que firmaba como arquitecto. Que a la señora Monasterio, que la acusaron de firmar planos sin ser arquitecto, y lo llevaron a juicio y demás. Y la sentencia es que dice que la falsificación era tan burda y tan claro que era una falsificación que no constituía delito. O sea que tú vas con el coche por un sitio que pone a 60, vas a 200, y como es manifiestamente claro que vas atropellando, pues no es delito. Extorsión, no es una extorsión. A ver, Bueno. Marcel, por allí había una... En la otra sala. Federico, Julio y Carlos. Federico, Julio y Carlos. Muy acostumbrados a que Cascos y demás manejaran la política de acción judicial por parte del Partido Popular, dirigida a incidir políticamente. Ya es evidente que hay una estrategia política para incidir, ¿no? Eso es lo que hemos conocido hasta ahora. Yo creo que lo que han cambiado los tiempos es algo que va más allá de esto. A ver, yo tengo fuentes bien informadas, pero bien informadas, de la magistratura, en la que determinados jueces, no toda la judicatura, no todos los jueces ni magistrados, se están concibiendo una política organizada, en principio coordinada. Todo proceso golpista tiene una fase de coordinación. El siguiente salto es la organización. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en la fase en la que las políticas judiciales contra el gobierno están coordinadas. Están coordinadas. Lo que yo quisiera saber es si alguno de vosotros tiene noticias de comidas y reuniones de determinados jueces para determinar esa política. Lo que es evidente es que ya circula que la política del Partido Popular en estos momentos está determinada por esos sitios. Este me parece que es un riesgo que va más allá de que determinados jueces estén contentísimos en darle palos al presidente del gobierno. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que esto es un peligro real de la democracia. Esto ya, cada cual aquí luego lo puede añadir a la situación política, a lo que está sucediendo en el país, a lo que vimos y demás. Pero insisto, yo tengo fuentes bien informadas del lado de la magistratura en la que hablan de que determinados magistrados están coordinando las políticas de acción. Cualquiera de vosotros habéis visto que no es casualidad la fecha en la que salen y los momentos en los que más salen determinadas cuestiones en la revista. Eso obedece a algo más que un juez en facha de turno le dé por hacer el loco y hacer barbaridades, ¿no? O hacer malas sentencias o no saber de dónde salen las cosas. En mi opinión, las cosas están saliendo de una política planificada. Hombre, yo lo que apuntas, los datos lo evidencian. En estos momentos creo que estamos en los 5.500 más o menos, no sé la cifra exacta, de jueces y juezas en España. La Asociación Profesional de la Magistratura, que se ha organizado militantemente y se ha levantado en togas contra la ley de amnistía, por ejemplo, y también todos los demás casos de los que he hablado, ya empieza a ser un tema preocupante porque son 1.300. Durante mucho tiempo el número de no afiliados a asociaciones era mayor que el de afiliados, ahora ya no.
Ahora ya hay más afiliados, no todos a la Asociación Profesional de la Magistratura, que cuando yo hablo con alguno de ellos, oye, si tú eres profesional es que yo soy amateur, porque claro, no entiendo el calificativo de profesional, pues tendrá que algo sobra en la denominación. Entonces empieza, y se ha puesto de relieve con lo de la ley de amnistía, pues, podrán estar de acuerdo o no, me parece muy respetable, pero hay un auto del Tribunal Supremo firmado precisamente por el que en estos momentos es el instructor del caso Koldo, en el que, sosteniendo la tesis, y yo puedo respetar y no la comparto, pero la respeto, de que si la malversación entra o no entra y tal, llega a decir que la ley se hizo por buscar los 7 votos de Junts. Que mire usted, eso es causa de expulsión en Francia, en Alemania y en cualquier país de la Unión Europea. Usted no puede, sus convicciones políticas, las que tenga, participar en esto. Usted dice que la malversación no entra, no tenemos nada que objetar, bueno, yo tendría que objetar, pero está dentro de su competencia el decirlo, por supuesto. Y ya el tema verdaderamente bochornoso de salir con las togas a la calle, que está prohibido además por el reglamento. No se puede utilizar las togas, yo claro que tengo muchos, hasta los presidentes de audiencia de mi época franquista, pues que iban a las procesiones, pero iban con chaqué, no iban con toga. Y a la toga no se puede sacar de las salas de justicia. Y los hemos visto retratados delante. Luego la situación es grave porque hay coordinación y hay una intención decidida. Si se atreven a dar el último paso, bueno, de momento lo que están haciendo es alimentar el debate político, porque queramos o no, esto desgasta. Y es más, recordáis que la entrada en el despacho del fiscal general del Estado coincidió con la estancia del presidente del gobierno en la India. Bueno, pues un periódico que, por cierto, se pronunció sobre la condena del proceso, el Indian Express, se hizo cargo y decía, ¿qué pasa en España? Que han entrado en la Fiscalía General del Estado. Esto es algo que desprestigia al país. Bueno, pues de momento lo que están haciendo es estirarlo lo suficiente a ver si el desgaste consigue que Junts, ERC y el PNV se aparten, y entonces ya pues han conseguido su propósito, porque la moción de censura está servida. Federico, en la otra sala. Me acerco. La Fiscalía no dice nada, olvidando que la Fiscalía, para que el mundo lo sepa, es el Ministerio Público, como no es un señor que se sienta ahí sin más, no, es el Ministerio Público, la representación del ciudadano. Que se haga también una explicación mejor de lo que es la Fiscalía respecto de la abogacía del Estado, que no es lo mismo, pero que salió a relucir en el tema del asunto de Begoña Gómez, etcétera, etcétera, según se han podido ver en los medios. Que lo expliques un poco porque quería plantear también incidir en el tema de la acción popular. Yo personalmente, porque me he dedicado al derecho toda mi vida, yo la verdad, desde la facultad es que nunca lo vi claro. Siempre nos dijeron en la facultad, hace muchísimos años, bastantes años, que era mucho más democrático, etcétera, porque así el pueblo podía acceder mejor a los tribunales, pero la práctica demuestra que, claro, que esto... Los de guerra sumarísimos son nulos de pleno derecho e incompatibles con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, incorporados a nuestra Constitución. José Antonio Martín Patiño. Este artículo apareció en la edición impresa del sábado 1 de abril de 2006. Yo lo incluí incluso en un libro que publicaron en 2017 sobre mi padre, que era maestro republicano. Bueno, han pasado casi 20 años, siguen los juicios, siguen sin anularse. Yo me he dirigido varias veces incluso a la memoria democrática, ahora que se llama memoria histórica, concretamente también en mayo del año pasado, y me contestan una carta muy extensa, muy afectiva, que en cuanto a la constancia de la unidad
en el expediente judicial, se está trabajando en un modelo normalizado de declaración de nulidad con diferentes agentes productores y receptores. Sin embargo, este asunto aún está en preparación con signos con algunas entidades administrativas sin que podamos darle más detalles al respecto. Han pasado, yo ya tengo 88 años, sigo pendiente de que el sumario de mi padre, que está en el Ferrol, todavía condenado por rebelión militar a pena de muerte. Entonces, aquí me dan una posibilidad, porque de la nulidad no hablan nada, porque eso se está estudiando todavía en 2025, de que consiga el certificado de reconocimiento y reparación personal. Me dan las instrucciones donde lo tengo que llevar, al complejo de la Moncloa, edificio INEI, con todo lo que tengo que rellenar, con toda la documentación que tengo que aportar, que así lo hice el 28 del pasado mes de mayo. Vale, entonces, lo hice con todo lo que me pedían. Han pasado, dice que la legislación son 6 meses, han pasado 7 meses, más de 7 meses. No he recibido ni un acuse de recibo, ni una contestación. He puesto un email, un correo electrónico, diciendo que qué pasa. Mis hermanos ya han fallecido, yo ya tengo 88 años, y esto lo han sacado desde el momento de la memoria histórica. Entonces era otros momentos, pero ahora que tanto la ley de memoria democrática, yo creo que es, no sé, sacarlo por sacarlo y nada más, porque no le veo ninguna posibilidad, porque si todavía no están estudiando cómo se consigue la nulidad de los juicios sumarísimos de urgencia, pues no hay ninguna posibilidad. No se lo quisiera, sobre todo, pues agradecerle a usted la cantidad de artículos que yo tengo guardados de esa época y a ver qué me puede decir al respecto. Carlos y Ángel. Carlos y Ángel. Sí, Alfonso. Sí. Preguntas muy breves y claras. Primero, si los intervinientes consideran que estamos asistiendo a un golpe de estado judicial. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué podemos hacer? Si es que podemos hacer algo o tenemos que limitarnos a asistir como espectadores. Y ¿qué pasa con el renovado Consejo General del Poder Judicial y más concretamente con su sección disciplinaria ante los casos evidentes, no ya de lawfare, sino habría que llamarlo de prevaricación por parte de algunos magistrados? Gracias. Muy bien. Y queda nada más que Ángel. Ángel. Pues vamos a ver. Lo de la acción popular, vamos a sintetizar. La acción popular, como se ha dicho, está en la Constitución y hay que mantenerla. Yo creo que a pesar de ser una institución única en el mundo, no ya digo en los 27 países de la Unión Europea, pues bueno, cumple su misión, tiene sus luces y sus sombras, pero ha sido eficaz en muchos casos y por tanto hay que reconocer que tiene su justificación. El tema está tan de actualidad que precisamente ayer salió ya en el boletín de las Cortes el proyecto de ley de modificación, emplea un título muy rimbombante que es imposible de leer porque tiene 5 líneas y citan además una directiva europea. Yo no sé quién ha aconsejado a los servicios jurídicos, porque en esa directiva europea precisamente se dice que no se aplicará a los procesos penales. Por tanto, alguien no se la debió leer entera. Pero bueno, eso no pasa nada, estamos a tiempo de corregirlo. La Acción Popular nació ni más ni menos que con la Constitución de 1812. Tiene reminiscencias francesas porque estaba en la Declaración de Derechos la responsabilidad de los funcionarios públicos, y tanto la Constitución del 12 como la del 69 la reconocen, pero solamente la del 12 para perseguir los delitos cometidos por los jueces.
Era la única forma de reconocer la acción popular. Después la Constitución de la República, de la Segunda República, la refuerza y el sistema actual, pero el sistema está muy claro. O sea, yo no le echo toda la culpa a la acción popular. Cada uno puede, el papel aguanta todo. La culpa la tienen los jueces. Porque hay un artículo que es el 313, es que lo he mirado antes de venir. El 313 que dice claramente que los jueces rechazarán de plano cualquier petición manifiestamente infundada o cuyos hechos no sean constitutivos de delito. Y claro, esto es muy fácil hacerlo y está a disposición de cualquiera, pero no, yo pues, siempre me cito. Yo tuve una querella contra Aznar después de haberme manifestado por la guerra de Irak, en una querella contra Aznar por habernos metido en la guerra de Irak. No tardé ni 15 minutos en decir, mire usted, yo como juez no puedo meterme en la política exterior de mi gobierno. Eso es un problema que tiene el Parlamento, lo tendrán los ciudadanos cuando vayan a votar, pero un juez no puede, como hicieron después con la ministra de Asuntos Exteriores, cuando trajo al presidente de la República Árabe Sahara. Entonces la acción popular creo que hay que mantenerla y hay que matizarla, porque originariamente era solo de las personas físicas, no de las jurídicas. Pero bueno, ahora ya está ampliado y habría que delimitar qué interés protege. Porque, por ejemplo, una asociación de ecologistas está perfectamente justificado para ejercitarla en un delito medioambiental, como me parece muy lógico. Pero los abogados cristianos me imagino que no estarán legitimados para ejercitarla, por ejemplo, en un problema de delito contra la hacienda pública, a no ser que sea de pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, como se decía en los mandamientos, ¿no? Entonces, delimitando eso, para no extenderme demasiado. En lo de la herencia, bueno, todo el mundo, por los formalistas, ¿se puede renunciar a una herencia cuando todavía no eres heredero? Pues eso formalmente sí, pero bueno, me parece que lo puede hacer perfectamente, es un acto político y por tanto, pues cuando llegue el momento, como decían las leyes franquistas, que se cumplan las previsiones sucesorias, que ya se han cumplido, pues en ese momento se habla. De Baltasar Garzón, pues es que yo tengo un artículo que se llama Un prevaricador compulsivo, en el sentido de que es la única persona, ya no solamente juez, que tuvo 3 querellas al mismo tiempo en el Tribunal Supremo. Una por el tema que es el que realmente le complicó la vida de la guerra civil, de abrir todo lo relativo, todo lo que nos mandaba el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto del derecho de reparación y no repetición. Bueno, esto por ahí lo absolvieron. Tuvo una acción que podemos discutir, que es ordenar, intervenir las conversaciones entre el abogado y el cliente, el señor Correa, que estaban en la cárcel, pero claro, el señor Garzón no actuó a humo de pajas, que se lea en el auto. Es que cuando estaba en plena tramitación, la UDEF, no la UCO, que se han convertido en 2 organismos muy importantes, hasta el punto de que lo único que estoy de acuerdo con, y esto lo vimos en la Gürtel, con el señor Puyol, es ¿qué coño es eso de la UDEF? Como dijo en un momento. Y la UDEF le avisó, dice, mire usted, se están haciendo operaciones en cuentas extranjeras mientras estos señores están en la cárcel. Luego algo debe estar pasando. Que no es algo aconsejable, aunque después ya se ha legitimado, porque una jueza de Las Palmas puso una escucha ni más ni menos que en un vis a vis y no le pasó absolutamente nada. Pero el juez Garzón sí. Y la tercera era por haber cobrado de la universidad de no sé qué sitio pues una cantidad de dinero. Bueno, pues
Ahí está, aquello fue un aviso a navegantes y surtió sus efectos. Respecto de la nulidad de los juicios, pues efectivamente es que en la ley de memoria histórica se cometía una incongruencia, decían que eran ilegítimos los juicios. Un juicio ilegítimo por falta de garantías, no hace falta ir a una facultad de Derecho para saber que es un juicio nulo. Ya, como muchos insistimos en esto, ya en la ley de memoria democrática ya se dice claramente que son nulos. Pero que nadie se haga ilusiones, y seguramente le van a dar un certificado en que digan que el juicio de su padre es absolutamente nulo, pero que no hay lugar a ninguna reclamación. Que las reclamaciones derivadas de algunos funcionarios se hicieron con la amnistía del 77 y que ahora en estos momentos ya no hay ninguna... y espero que el expediente, porque ha dicho que está en el Ferrol se ha destruido toda una columna de expedientes militares por una gotera. O sea que los ha Me destruido. mandaron a mí en el sumario con el sello original, un señor muy amable, la verdad, porque tenía que haber ido personalmente, y me envió todo el sumario. Pues ese se conservó. Y después... Pero en 2006. el golpe de estado judicial, pues esto, con toda confidencialidad, a mí me lo ha hecho una alta jerarquía de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de que estamos ante un golpe de estado judicial permanente, que cada uno juzgue con arreglo a eso. Yo a veces escribo y después no entiendo. Lo del Consejo del Poder Judicial, pues efectivamente la sección disciplinaria pues no funciona, solamente se han impuesto sanciones, sobre todo por retraso. O sea, un juez que tenía 300 sentencias sin poner, hombre, parece que era mucho. Por cierto, que el presidente del Consejo, que era Antonio Hernández Gil, y que tenía mucho sentido del humor, a pesar de su cara tan adusta, pues comentaba siempre cuando dice, ¿por qué vais ahí? Y dices, porque tiene un retraso. Y dice, es un tímido laboral. Y entonces había muchos tímidos laborales, y esos se les ha hecho expediente. Y, bueno, el tema de las residencias, pues creo que ya en la última se ha acertado. Primero se pusieron querellas individuales por, acusando de delito doloso, y la verdad que, sinceramente, aunque aquello fue una omisión del deber de socorro verdaderamente indignante por los protocolos, porque dicen, no, es que ha pasado en toda España y en toda Europa. No, protocolos solo hubo en Madrid. En todos los demás sitios hubo muertos, hubo deficiencias, se vieron superados, todo estoy dispuesto a aceptarlo, pero los 4 protocolos se dieron solamente en Madrid. Bueno, sí, lo tenía ese... Hay ahora un expediente informativo que no sé en qué termina, va a ser interesante, el del juez Eloy Velasco, por los comentarios que hizo sobre Irene Montero y la propaganda que le ha hecho Mercadona, que también todo va incluido, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué termina. ¿Y qué podemos hacer? Y por último, el tema de Juana Rivas, que yo creo que es un tema que hay que meditarlo con cierta... Yo escribí, cuando todo el mundo feminista estaba diciendo que Juana está en mi casa, un artículo que se llama Juana no está en mi casa. Bueno, pues algunas distinguidísimas líderes feministas me pusieron a parir, pero claro, es que esta chica, y después cuando la metieron en la cárcel, escribió otro artículo diciendo, Juana nunca debió entrar en la cárcel, porque no había posibilidades para ello. Pero a este sí hay que decirle una cosa, que todos los que le están apoyando, en vez de subirse al carro del feminismo, lo que tienen que hacer es pagarle unos abogados buenos en Italia, porque la batalla la tiene que dar en Italia, a no ser que partamos de la base de que la jueza, que es una jueza
italiana es una desalmada que quiere que entreguen a un niño a un maltratador y que corre riesgo su vida. A mí no me entra en la cabeza así que la jueza italiana no sea sensible a esto. Luego vaya usted a Italia, porque además, con esto termino, no se olvide usted que tenemos firmado un tratado de ejecución de sentencias. Y como no se ejecute la sentencia italiana, corremos el riesgo de que Italia no ejecute las sentencias españolas. Y tenemos cientos de sentencias, sobre todo en materia de comercio de aceite y de todas estas cosas, y llegará un momento que Italia diga, oiga, ustedes no cumplen nuestras resoluciones, pues nosotros no cumplimos las suyas, y rompemos el pacto. Y esta es mi postura desde entonces. Yo creo que tiene que dar la lucha, y a lo mejor estoy casi seguro que la puede ganar en Italia, pero donde tiene que ganarla es en Italia, no aquí. Y ya con esto... A ver, sí. Yo muy... yo, en relación con lo que comentaba Marcel, yo creo que, aunque pueden acusarnos de conspiranoicos, como dicen, ¿no?, pero yo creo que forman una santa hermandad. Yo creo que todos estos jueces y magistrados del Supremo forman una santa hermandad de un objetivo, y es que de echar al presidente del gobierno. No creo que vayan más allá de eso, ¿no? Pero eso ya sería quizás demasiado hipótesis, pero yo creo que es un objetivo claro. En el tema disciplinario de los jueces, que ha comentado alguno, yo creo que es una terra incógnita, que decían los antiguos estudiosos geógrafos cuando no llegaban los planos o los mapas a un sitio, ¿no? Terra incógnita. Nunca ha quedado claro el tema del factor disciplinario de los jueces. Incluso hay un juez estupendo, un ex juez estupendo y progresista a tope y amigo, y seguramente amigo también de José Antonio, perfecto, Andrés Ibáñez, es amigo tuyo también, José Antonio. Pues que ha sido magistrado del Supremo, He hablado ayer con él. ha sido magistrado supremo, en un libro que le hacen un homenaje y tal y que cual, con mucho merecimiento. Cuando llega el tema del aspecto disciplinario, ya se le nota con cierto recelo. Yo creo que los jueces son seres en buena medida sacrosantos, y por tanto no aceptan fácilmente que ni siquiera los propios jueces les investiguen, porque aquí lo que exigiría la objetividad de las circunstancias es que no fueran propios jueces los que les analizaran sus expedientes disciplinarios, y solo los casos muy patológicos, como el juez Silva, aquel que había, o el que estaba en el Consejo de Poder Judicial impulsado por CIU y tal, pues se deciden a atacarlos. Pero ahora tenemos un juez que ha dicho que el presidente del gobierno es un psicópata, y están dudando si eso es motivo disciplinario. Vaya, yo creo que eso es así. Es intrusismo, se ha metido al médico. Es intrusismo profesional, ha hecho un diagnóstico médico que no puede hacer. Bueno, pues a ver, nos quedan, como que alguien dice, como 5 o 6 minutos, por si alguien más quiere decir algo, muy breve. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer la sociedad civil? Exactamente. ¿Qué se puede hacer desde dentro de la judicatura? Porque la ciudadanía es evidente que tiene cosas que hacer, y la tienen que hacer los partidos. Pero ¿qué pueden hacer los jueces y magistrados democráticos cuando ellos salen con la... ¿Qué acción se puede hacer? Porque no es un problema solo de esperar a que haya buenos juicios y buenas sentencias. Es un problema de la movilización democrática de los propios jueces. ¿Qué tienen que hacer los propios jueces para asegurar una judicatura democrática? Porque yo soy periodista y tengo un problema con la profesión periodística. ¿Qué puedo hacer yo con la profesión periodística para que la profesión periodística ejerza una no sea equidistante y busque la verdad? Punto. ¿Qué pueden hacer los jueces?
para que no haya jueces que son producto de la dictadura y lo que quieren acabar es con la democracia. Con la democracia, porque en este país ahora mismo y en medio mundo lo que está prosperando es la tesis de acabar con la democracia. Y lo estamos viendo, se meten con Alemania, se meten con Europa. Europa es el próximo objetivo. Entonces nosotros, yo creo que los jueces, como los periodistas, como los demás, tienen la obligación de, en su profesión, tener una estrategia, una táctica y una organización para defender la democracia dentro de la judicatura. Porque ellos, los profesionales de la asociación, es más que evidente que desde hace tiempo tienen una estrategia coordinada y que se plasma en estos momentos con absoluta claridad. Y yo lo que echo de menos es que eso de las vacaciones, se acabaron las vacaciones, señores. Las vacaciones han acabado y es el momento de defender la democracia, porque los siguientes pasos que vienen en lo inmediato no es conspiranoico, es que los siguientes pasos que son evidentes es que el sistema ha optado por acabar por un sistema democrático. Y aquí hay una oligarquía que está muy bien descrita ya, financiera y demás, que está acabando y que está metiéndose con Europa y en todos los países. Entonces, señores míos, nuestra pregunta, cuando aquí se hace la pregunta, ¿nosotros qué podemos hacer los ciudadanos? Joder, anda que no tenemos tarea. Pero ¿qué pueden hacer los jueces? Los jueces y los magistrados. Y los abogados, bueno, los abogados Mariano lo tienen más claro que el agua y ya le sale por todos los poros. Bueno, pues... bueno, para no dejar sin contestación la pregunta, es una cuestión muy complicada que no corresponde solamente a los jueces, sino a los políticos. Los jueces, hombre, yo lo que sí puedo decir es que esto que está pasando, por ejemplo, con el fiscal general del Estado, si Perfecto y yo estamos en la sala, convocamos un pleno no jurisdiccional para que los ciudadanos se enterasen de que había una disidencia dentro del Supremo de magistrados que les parecía que esto era un atropello democrático. Lamentablemente, yo sé que hay como mucho un par de magistrado y magistrada que pueden tener convicciones democráticas, pero no han hecho nada. Jueces y juezas para la democracia, pues sí han hecho una nota de protesta. El problema sería muy complejo, es un problema también de formación del sistema de selección de jueces y fiscales, que es un sistema aberrante, y por tanto pues estamos cosechando. Yo no creo que sean franquistas, si alguno no sabe ni quién es Franco, pues se tiene en cuenta que ahí son 40 años, o sea que ya hay gente que no son franquistas, son golpistas. Que eso es otra cosa. Y por tanto pues la situación es difícil y compleja, y a ver cómo se puede atajar, pero se puede atajar en el Parlamento, por ejemplo, que ya sabemos la postura del PP y de Vox, pero todos los demás, sobre todo el PNV, porque el PNV que se ande con cuidado, el PNV y RC, o sea, los llamados independentistas que se anden con cuidado. Pero recuerda, en la dictadura los abogados fueron capaces de reunirse y presentarle cara, y era la dictadura. Los abogados, ¿os acordáis? El Congreso de Abogados hizo eso, y fueron pasos importantes. Bueno. Yo, perdona que diga, yo creo que es necesario que haya acciones democráticas dentro de las asociaciones democráticas de los jueces, para que den pasos adelante para frenar estos. Ellos, no tienen fuerza. No tienen fuerza. Bueno, esas son las explicaciones que yo creo. Desde que haya temas, pero no tienen fuerza. Son una minoría minorísima. Pues entonces... Bueno, deciros que vamos a tomarnos ahora, no sé si se han abierto las... ¿Dónde está el Deciros que en la otra sala me parece que ahora cuando hagamos un huequecillo nos podemos tomar un vinillo. Deciros también que el próximo día 25 de enero, sábado, tenemos la presentación de un libro del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. No sé el título, pero son unas cosas que ha escrito cuando la pandemia
y que esperamos que tener, si no tanta afluencia como hoy, por lo menos para que se llene una sala. Venga, muchísimas gracias a todos. Y recordaros que aquí donde estoy yo tenía que estar Marieta, pero Marieta ayer estaba en urgencias y me llamó esta tarde para que viniera a sustituirla. Y bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, especialmente a...